con esto damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de esta transmisión, y como no sabemos en el tiempo que usted nos estará escuchando, ya sea en un futuro inmediato o un futuro lejano, nos encontramos en mayo del año 2021 y estamos celebrando la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa Francisco nos ha hecho una invitación con este mensaje de ven y lo verás, a vivir nuestras experiencias, lo que hemos vivido en la fe y lo que hemos vivido también como comunicadores en un mundo hoy, quizás muchos podrán decir, hipercomunicado. Vamos a bendecir a Dios para que nos siga haciendo comunicadores. Pero aparte de eso, Dios nos ha hecho que podamos hacer de la comunicación un ministerio, un servicio. Este es un ministerio. Que nos bendiga al ejercitar la comunicación y el ministerio de la comunicación. Y la comunicación y la evangelización van juntos. Evangelizar, al fin y al cabo, es comunicar. Se pueden comunicar muchas cosas, pero la evangelización es comunicación. Y todo lo que vale la pena en la vida es evangelización. Señor, bendícenos. Bendícenos a nosotros como comunicadores, siempre. Bendícenos en el ministerio, en el servicio de la comunicación. Bendícenos, Señor, en esta dimensión de la comunicación evangelizadora. Que siempre sea evangelizadora. Bendícenos, Señor. Bendice este programa, que se amplíe y que pueda llevar a muchas partes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias a Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, presidente de esta agencia de prensa Palabra Multimedia, APM Prensa. Pero realmente la comunicación, como decía Monseñor en su oración, es parte de la vida humana. Enseguida empieza un proceso de aprender a comunicarse con los demás. Y hoy, pues nosotros tenemos el reto de, con todos los modernismos que hay hoy a través de la comunicación y sobre todo a través de la tecnología, pues llevar en el plano de la ética, la verdad, todo esto que el Papa alerta. Y aunque en su primera parte el Papa empieza felicitando a todos aquellos que hacemos comunicación, pues también denuncia a través de este mensaje situaciones hasta pecaminosas que se dan en el mundo de la comunicación. Hoy en nuestra transmisión a través de estos medios tenemos un invitado sumamente especial, un amigo y hermano que desde Roma nos va a mostrar un modelo de éxito. Él ha estado en diversos escenarios de la comunicación católica y a través de su perfil que nos ha enviado, pues nos hemos dado cuenta cómo el Señor le ha permitido a través de diversos momentos de su vida y de su historia, pues vivir en primer plano. Él es Jesús Colima, nacido en Miranda de Ebro, en España, en el año 1968, y es el director actual editorial de la red global aleteia.org. Tiene un doctor honoris causa por la Universidad Católica de América en Washington. Estudió filosofía y comunicación en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido corresponsal en Roma desde hace 30 años y cofundador de la agencia francófona de noticias y media, agenciavatican.com, de la agencia de noticias zenit.org, corresponsal en el Vaticano del semanario Alfa y Omega y director editorial de la red informática de la Iglesia en América Latina, RIAL. El Papa le ha nombrado en 2 mandatos consecutivos consultor del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, actual dicasterio para la comunicación del Vaticano. Así que le damos la bienvenida cordial desde Roma a nuestro hermano Jesús Colima. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias por este momento. Añoro mucho la República Dominicana, pero con ustedes me siento en familia, como si estuviese de nuevo en Santo Domingo, compartiendo amistades, compartiendo sueños, compartiendo ganas de servir a nuestras comunidades, como ha dicho Monseñor Ramón, con lo mejor que podemos ofrecerles, que es
la buena nueva del Evangelio, la evangelización. Todos los que estamos aquí somos comunicadores y por tanto estamos llamados precisamente a dar lo mejor que hemos recibido de nuestras familias, de nuestros educadores, de nuestra iglesia, que es la fe en Dios. De manera que estoy muy, muy feliz de estar con ustedes. Bueno, Monseñor, no sé si usted quiere hacer una introducción sobre este mensaje de las comunicaciones. Usted que fue presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Medios y que es periodista, le acaban además de nombrar la Sociedad de Locutores de Santiago a usted como locutor honorífico perpetuo, dándole su carnet y todas las de la ley. Gracias, Colín. Tú sabes que en algunas de las redes me presentan no como el obispo emérito, sino como el periodista. Periodista, entonces yo ahora digo, yo soy un periodista que es sacerdote. Yo quiero valorar, yo leo a Letella, lo leí hoy ya, todos los días lo leo para que vean que estoy al día. Lo puedo ver y sigo las noticias. Fíjate, Aleteya y Colima están en Roma. Al Vaticano, a la Santa Sede, a la Iglesia, siempre la pongo como modelo de comunicación. Y desde allí nos vienen, hay una comunicación. Aquí la prensa, todos los días saca alguna noticia de Roma. Giovanni lo sabe, sacan noticias. Y gracias a Dios, esas noticias nos mantienen unidos al mundo. Pero es modelo porque tú encuentras, ustedes los comunicadores que viven en Roma, encuentran todo ahora, mira, hablado. La radio, la televisión, los periódicos. Todo es para nosotros un modelo en la iglesia de cómo hemos de utilizar, yo digo utilizar los medios, estoy como repitiendo, pero es utilizar los medios como para evangelizar. Evangelizamos con la homilía, evangelizamos con la catequesis, se evangeliza con una encíclica y estamos evangelizando ahora. Y evangelizar significa llevar buenas nuevas. Por eso nosotros fundamentamos en llevar buenas nuevas. Giovanni me dice, llevemos siempre buenas nuevas, sobre todo en nuestro tiempo, que es llevar buenas nuevas con lo que es la verdad, con lo que es objetivo. No digamos nunca que no a una cosa, pero tiene que ser objetivo. Yo sé que en las técnicas, porque lo estudié en periodismo, los titulares tienen que ser interesantes, pero tenemos que cuidarnos de buscar titulares interesantes. Yo creo que ahí siempre la creatividad, pero que siempre formen parte del objetivo. Como objetivo quiero decir lo real. Entonces yo en esta comunicación a los comunicadores, invitarlos hoy más que nunca a ser objetivos, a trabajar en la objetividad de nosotros decir hechos, que no quiere decir que no sean interesantes. Estoy recordando, yo tengo aquí a Anthony, que trabaja en periodismo, y me dice que sí, que cuando a uno le enseñan sobre los titulares, le enseñan que cuando un perro muerde a un hombre, eso no es noticia. Pero cuando un hombre muerde a un perro, eso es noticia. El Papa usa eso. Los aviones vuelan todos los días, no son noticias. Pero si se cae un avión es noticia. Entonces yo siempre digo que cuando sale una cosa de la iglesia, dice, es un escándalo. No, es que la iglesia es perro. El día que ella sea perro, no salen noticias. La iglesia no es perro, porque el día que ella muerda y no salen las noticias es perro. Mientras tanto salimos en las noticias, por la importancia que tienen. Y Aleteya es un servicio en ese sentido, de que podamos seguir siendo noticias de manera interesante. Estoy repitiendo de manera objetiva. Quiero hacer
Eso, aletheia significa la verdad. Aletheia significa la verdad. Cuando yo digo objetivo, está la verdad. Bueno, permítame decir, seamos como aletheia, seamos la verdad. Gracias, monseñor. Entonces, yo bueno, vamos. No le pagué a monseñor, ¿eh? No hay publicidad. Monseñor, pueden encontrarlo en su blog monsdelarrosa.org y también cada día en apmprensa.com. Ahí está su cápsula y varios de sus artículos. Tiene varios libros interesantes. Ahora que estamos aquí en la lucha feroz de la defensa de la vida, Monseñor tiene un importante libro científico sobre el aborto. Ha preferido que sean médicos, abogados los que escriban y él hacer el aporte editorial. Y pasados sus 80 años como octogenario, en su proyecto de 80 años, 80 libros, ha logrado a través de ese editorial llegar ahí, Monseñor. Ya estamos en los 80 libros. Sí, tú recuerdas que yo siempre cito la frase, y es del Papa Francisco, el tema del aborto no es religioso, es científico, es médico, y por eso se hace religioso. Porque algunos nos quieren llegar, yo cuando, Colima, cuando a mí me dicen, hablemos de aborto, ¿qué dice la iglesia? Tú sabes lo que dice la iglesia. Hablemos tú y yo, dice, ¿qué dicen los médicos? No me interesa lo que dice la iglesia. Dime lo que dicen los médicos. Entonces hablamos, a partir de ahí, de que la iglesia no va a decir nada distinto a lo que digan los médicos. Sí. Gracias, monseñor. Vamos a comenzar nuestro conversatorio con nuestro amigo y hermano Jesús Colima. Jesús, ¿cómo entras en el mundo de la comunicación en el que hasta el punto en el que llegaste ahora? Pero ¿cómo entras ahí? Decides, esa es mi vocación, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a defender. Los años, miras para atrás y dices, valió la pena. Yo empecé estudiando filosofía. Estudiaba filosofía en la Universidad Pontificia Gregoriana, aquí en Roma. Y me gustaba, profundizaba en verdades, pero sentía una frustración tremenda, porque yo pensaba, todos estos mensajes profundos que dan sentido a la vida del hombre, al ser filosofía no hablábamos solo de religión, hablábamos en general de la verdad, y por tanto estamos hablando de verdades que dan sentido a la vida de todas las personas. Y yo me quedaba frustrado porque decía, pero esto tiene un lenguaje y unos métodos de transmisión y de comunicación que lo hacen imposible para las personas. Las personas nunca se van a interesar por esto, nunca van a comprenderlo, porque los expertos, los filósofos, utilizan lenguajes y métodos de comunicación que son para un grupo selecto y muy elitista. Entonces, esa frustración crecía y crecía y crecía cada vez más, hasta el punto que me dije, yo ahora tengo que estudiar comunicación, porque si yo he tenido la suerte de poder profundizar en argumentos antropológicos y también como cristiano en argumentos sobre la verdad de Dios, yo ahora eso tengo que aprender a compartirlo, tengo que hacer que sea interesante, apasionante para las personas, y fue como una especie de vocación que me apasionó mucho. Comprendí que la Iglesia tiene el más bello de los mensajes, pero a veces quizá nosotros los comunicadores no sabemos transmitirlo, no estamos a la altura, ¿no? Y se convirtió en una pasión que me hizo pues dejar mi país, quedarme aquí en Roma con las dificultades que puede tener un joven para encontrar trabajo en estos medios, en un país extranjero y demás. Pero realmente fue una pasión que me vino de lo alto, que yo no me inventé, que fue algo que yo sentí en el corazón. Es como cuando tú te enamoras de una mujer, ¿no? No es algo que tú hayas decidido. En el fondo es una gracia. Pues esto también me vino así, me vino como una pasión, como una gracia, como un camino de felicidad.
y pues ya son más de 30 años los cuales estoy trabajando aquí en Roma, tratando de vivir esa vocación, de vivir esa gracia, esa misión. Y te puedo decir que ciertamente, como en toda vida humana, pues ha habido muchos momentos difíciles, de crisis y demás, pero puedo decir que ha sido apasionante, que ha valido la pena y que si bien estoy muy por debajo de lo que un cristiano debería estar a nivel de vida personal, a nivel de vida profesional, a pesar de mi mediocridad, de mi pequeñez y de mi miseria, yo me siento feliz de hacer lo que estoy haciendo. Creo que soy un privilegiado. O sea, ¿qué más le puedes pedir a la vida que hacer algo, lo que más te gusta, que es ser comunicador, y hacerlo por el Señor? Vamos, es que yo comprendo a Monseñor Ramón por qué a los 80 años sigue escribiendo libros, porque es que es lo mejor que nos ha dado Dios, porque es la vocación que nos ha dado, es la pasión que nos ha transmitido, es la manera de ayudar a nuestros hermanos. Ha sido un regalo muy grande y a pesar de mi pequeñez, pues me ha hecho feliz. Y de ahí entonces surgen proyectos concretos y específicos en lo que comenzaste a publicar esas experiencias. ¿Dónde empezaste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Y Monseñor, usted puede intervenir cuando usted quiera también, este es un conversatorio. Déjame agregar antes que vaya responda a eso que tú dices, se ve que eres un periodista. Mira, Lima, cuando yo tenía, para confirmar lo que tú dices, la vocación, cuando yo tenía 12 o 13 años, nos pusieron en la escuela un ejercicio, también en un ejercicio de una autobiografía. Y ahí yo dije que yo quería ser comunicador. Que yo quería ser comunicador, charlista, esto mismo que hago. Pero Dios, un año después, me llamó a ser sacerdote. Y yo decía que yo no quería hacer eso, pero la voz de Dios es tan fuerte que entré como sacerdote, pero sigo siendo comunicador. Yo le doy gracias a Dios, es una pasión. A mí me pregunta, ¿a usted es un obispo que comunica? No, yo soy un comunicador que es obispo. Y entonces el ser obispo me marca mi comunicación. Entonces en el seminario me aprendieron, lo que usted dice en la homilía, dígalo por todos los medios que estén a su alcance. Para confirmar lo que tú dices de la vocación, es una vocación, es un llamamiento, y tú todavía agregas, es una pasión. Es para confirmar lo que tú dices. No, y ahora tenemos a Monseñor Instagramer. Eso de su Instagram, esta semana, Monseñor, en uno de sus mensajes de un momento, hizo un comentario bastante fuerte sobre el tema de la corrupción gubernamental. Oye, y se dieron eco a través de su Twitter y de su Instagram, y lo publicaron como una noticia. Y la fuente, lógicamente, era la publicación oficial de Monseñor. O sea que tiene mucha validez eso que usted dice, Monseñor, ahora. Porque usted se encarga de ponerlo en las nuevas plataformas. Lo cual quizás no es muy usual en obispos de 80 y tantos años. Así que felicidades. Pero usted ha escrito un libro por año. Pero todavía quedan muchos años, de manera que todavía quedan muchos libros, Monseñor. Lo motivaremos y ayudaremos. Entonces, nada, Jesús, ¿en cuáles, cómo empiezas específicamente, en cuáles medios y haciendo qué? Sí, entonces yo llegué a Roma y por casualidades de la vida comenzaba una agencia de noticias que se llama Imedia, que todavía existe y de la cual sigo implicado. Esta agencia hacía 3 revistas, una para Estados Unidos, una para Francia y una para México. Necesitaban una persona de lengua española para la edición de México y entonces me cayó de suerte llegar a Roma con 22 años y ser responsable de redacción de esa revista que hacía la agencia. Era una revista de análisis católico de la realidad mensual. Vivimos en el milenio pasado. Había dinosaurios y el Coliseo lo estaban terminando de construir aquí en Roma y Internet obviamente no existía para nada.
Estuve así trabajando 3 años en esa agencia, pero hubo una grave crisis económica en México, la moneda se devaluó del 300% y entonces el proyecto de la revista en México se acabó y entonces yo me quedé sin trabajo y dije, pues bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces dije, voy a empezar a hacer artículos para diferentes medios, como Monseñor de la Rosa prácticamente. Yo hacía artículos sobre Roma para periódicos católicos y no católicos, el que quería y el que podía. Y empecé así a hacer colaboraciones y haciendo esas colaboraciones me daba cuenta de que me dedicaba mucha energía, mucho esfuerzo y al final llegaba uno al final de mes bastante mal. En esa época nació mi primer hijo y cuando nació yo recuerdo que tenía como una especie de pánico porque yo decía, ¿y a este niño qué le voy a dar de comer a final de mes? Porque las colaboraciones espontáneas a veces te llegan, a veces no te llegan, luego el periódico te paga con retraso o no te paga. Y entonces fue así como me di cuenta de que tenía que cambiar de chip, que había que hacer algo. Y me di cuenta de que en lengua española, estamos hablando de 1993, 94, faltaba una agencia en lengua española que hablase de Roma para los católicos. Claro, ustedes ahora van a internet y encuentran un montón de fuentes, pero en esa época no, eso no existía. Si uno quería ver las noticias de Roma, pues tenía que leer el listín en la República Dominicana o que tenía que ver el semanario diocesano, pero nada más, no existía el tiempo real y demás. Y yo sabía que había periódicos locales que no querían las noticias de las grandes agencias de AP, de Reuters o de EFE, sino que querían algo más original, algo más cercano, quizá algo más cercano al Papa Juan Pablo II, que era el Papa en ese momento, que suscitaba un gran interés de parte de los medios. Y fue así como se me ocurrió la idea de crear una agencia desde Roma, que explicara el mundo visto desde Roma. Y esa agencia se llamó Zenit. En un primer momento estaba pensada, Internet eran los inicios, estaba pensada más que nada para esos periódicos locales que no se podían permitir un corresponsal en Roma, pero que querían informaciones frescas desde Roma. Entonces yo fui a Internet, que empezaba en esos momentos, conseguí 70 direcciones email de periódicos diarios de México, de la República Dominicana, de Argentina, de España, y yo les empezaba a mandar mis crónicas con la esperanza de que luego ellos pues hicieran una especie de suscripción, que tomasen permanentemente los artículos. Pero ¿qué pasó? Y es que el mundo evolucionó como uno no se esperaba, y es que ese medio que yo utilizaba, el email, para enviar esas noticias, empezaba a la gente a decir, oye, ¿por qué no me añades a tu lista? Y empezó a crecer la lista, pero ya eran muchos que no eran periódicos, eran personas que querían saber lo que el Papa había hecho el día anterior o el mismo día. Y entonces empezó a crecer esa lista hasta convertirse en una auténtica agencia de noticias. Al inicio no había ni página web, no tenía dinero para hacer una página web en ese momento. Yo me acuerdo que había un sacerdote que estaba en la República Dominicana, en San Cristóbal, y le fui a visitar. Era un sacerdote misionero español que ahora está en Cádiz, el padre Antonio Dufayne. Y me dijo, mira, antes, cuando el Papa escribía la carta del Jueves Santo a los sacerdotes, a mí me llegaba para Navidad, porque la enviaba el Vaticano por correo y luego hasta que llegara y luego hay que llevarlo hasta la misión y demás, ¿no? Con Internet cambió todo. Este sacerdote estaba en la selva también informado como yo que estaba aquí en Roma. Eso cambió totalmente y es difícil incluso para los que no han vivido este cambio podérselo imaginar. Tú, Giovanni, que eres joven, es que ni te lo puedes
ni imaginar. Antes de Internet había 4 encíclicas o 5. Estaba la encíclica que escribía Juan Pablo II y luego la versión de las encíclicas que cada medio nacional daba de la encíclica, que a veces no tenía nada que ver con lo que el Papa había escrito, eran interpretaciones periodísticas, pero a la gente le quedaba la interpretación del medio porque no podían leer, al menos en tiempo útil, la encíclica. Si se esperaban, llegaba a las librerías después de un mes y la podían leer. De manera que fue un cambio radical y yo lo viví en primera persona tratando de inventar algo. De esa manera surgió la agencia de noticias Zenit, que al inicio empezamos en español, que es el idioma que hablan el 40% de los católicos del mundo, con lo cual tenemos muchísima suerte como periodistas, porque tenemos una gran audiencia, la mayor audiencia católica. Pero después llegó el Sínodo de América en el 98 y periódicos americanos dijeron, ¿por qué no escribes cosas para nosotros? Yo dije, no tengo tiempo, pero si me pagan la traducción de Zenit al inglés, pues encantado. Y así fue como empezó Zenit en inglés, luego pudimos hacerlo en francés y luego llegamos a hacerlo en 7 idiomas. Con lo cual, pero todo con mucha sencillez, humildad, con errores, con muchos límites, tratando de comprender cómo el mundo estaba cambiando y dónde estaban las oportunidades para nosotros como periodistas y como evangelizadores. Pero te cuento que yo entré en la televisión católica de la Arquidiócesis, en Televida, en el año 96. En el 97 fui invitado a hacer un programa diario en el que ya la nueva herramienta de Internet estaba tomando mucho auge. Yo soy informático, estudié ingeniería de sistemas. Y bueno, con una serie de alambres y de cosas logramos poner esa herramienta maravillosa. Y una de mis fuentes justo era Zenit. Y yo decía, pero qué maravilla, porque que el apellido que decía desde Roma le daba la validez de que fuera fresco. Y lógicamente en ese momento donde la multimedia era muy difícil, porque transmitir multimedia en los años finales de los 90 no había ancho de banda, era una conexión muy limitada. Sin embargo, sí teníamos a nivel periodístico la novedad de la noticia a través de esa red de correos que nos llegó durante mucho tiempo. Yo llegué a escribir varias cosas para Zenit. Yo la mandaba, tal evento, sobre todo del Camino Neocatecumenal al que pertenezco aquí, grandes eventos, lo llegué a enviar y Zenit publicarlo y era maravilloso. Me lo decían luego los hermanos de los otros países que lo habían leído en Zenit. O sea que en ese momento, Zenit trazó una línea novedosa y me alegro mucho de estar hablando con uno de los fundadores de esa línea que alimentó sobre información católica fresca desde Roma. Monseñor, yo creo que todos le guardamos un gran cariño a Zenit por lo que logró hacer en su momento. Entonces, bueno, pasamos de ahí de Zenit y decides hacer un cambio. Sí. Y los que te seguíamos, yo cuando fui a la canonización de San Juan Pablo II, estaba entrando a la sala de prensa o en un edificio que estaba al lado, en una fila enorme en la que nos entregaban las acreditaciones, y justo me quedaste enfrente de la fila cuando estabas hablando con alguien. Entonces ahí nos conocimos personalmente. Eres Colima de tal. Entonces me presenté como de Santo Domingo, empezó la amistad entre Jesús y yo. Y bueno, ahí me contaste del cambio y ahí empezó a sonar este nombre de Aleteia. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, en parte nosotros nos dábamos cuenta de que el equipo de redactores que hacíamos Zenit, que el mundo estaba evolucionando a pasos agigantados. La tecnología ha crecido como nadie lo podía imaginar hace 20 años. El vídeo, las fotos, el podcast, todo se ha convertido en multimedia. Y Zenit había nacido como un servicio por email, muy útil, pero por email. Nos dábamos cuenta de que las nuevas fronteras de la comunicación ya no estaban ahí. Por otra parte, la agencia de noticias Zenit la comenzamos en colaboración con
Legionarios de Cristo, y ellos tuvieron la difícil situación y la triste noticia de la traición de su fundador a través de escándalos que, por desgracia, todos hemos conocido. Entonces, ellos ya no podían tener esa capacidad de innovación que nosotros experimentábamos, y fue así como decidimos evolucionar creando un nuevo proyecto que tratara de utilizar de manera más integrada las nuevas posibilidades que Internet ya había popularizado. Y fue así como comenzamos una nueva aventura. Aquí ya no se trataba solo de dar noticias, porque, por ejemplo, el Vaticano se ha mejorado muchísimo en los últimos años. Cuando nació Zenit, el Vaticano tenía una página web, pero no tenía noticias. Y el servicio de noticias del Vaticano era cerrado, el Vatican Information Service, y era pago y demás. La gente no podía leer lo que había dicho el Papa en español. Hoy día el Vaticano, si entramos a Vatican News, es rico, tiene vídeos, tiene historias, tiene crónicas de lo último que el Papa ha dicho, de manera que nos dimos cuenta de que esa labor ya está bien cubierta y no es ahí donde más falta hacía. ¿Dónde nosotros hemos visto una necesidad? Hemos visto una necesidad en aquellas personas que en la vida tienen sufrimientos, tienen depresión, tienen gozos, tienen dichas, tienen un matrimonio que celebrar, y que en la Iglesia quizá la ven lejana. Los medios de comunicación católicos en ocasiones somos un poco demasiado clericales, hablamos mucho del último nombramiento, del último arzobispo, del último cardenal, pero las personas no entienden nada de eso. Las personas lo que buscan es una palabra de vida, como ofrece Monseñor cada día en sus cápsulas. Ellos necesitan un medio que les acompañe en la vida, en sus dificultades, que les dé esencialmente inspiración. Entonces nos dimos cuenta de que nuestra misión tenía que evolucionar hacia eso, convertirnos en un medio de comunicación que acompañe diariamente a las personas para que descubran la belleza del cristianismo como secreto de felicidad. El cristianismo como algo eminentemente bello y positivo, el cristianismo como aquello que da sentido a nuestra existencia. De manera que ese fue el camino de conversión interna que nosotros hicimos y seguimos haciendo, porque esto es una conversión diaria, para tratar de comprender cómo, como comunicadores, podamos comunicar la belleza del cristianismo, de la vida cristiana, como madre, como padre, como en el trabajo, en las relaciones familiares, en la vida espiritual, en la cultura, en el análisis de la actualidad. Eso es lo que hemos creado con Aletella y lo que cada día tratamos de hacer, aunque lo hagamos de manera pobre y no estemos plenamente a la altura de lo que buscamos. En el fondo es hacer que la fe entre en la vida de las personas de una manera atractiva, de una manera eminentemente positiva, dejando a un lado toda polémica inútil, toda crítica. El mayor escándalo que nosotros en ocasiones ofrecemos los cristianos es cuando nos peleamos entre nosotros o cuando nos criticamos. Eso las personas no lo entienden, y cuando así actuamos dejamos de ser testigos del Evangelio creíbles, y por tanto hemos comprendido que nuestra labor pues tiene que ser de anuncio, de presentación, de querigma, con sencillez y transparencia mostrar la belleza de ese tesoro que hemos encontrado, y hacerlo con vídeos, hacerlo con reportajes fotográficos, hacerlo con entrevistas, descubriendo personajes,
pero siempre tratando de ofrecer una palabra de inspiración, de apoyo y de esperanza para la vida de las personas. Me parece que muy en comunión con el mensaje actual del Papa, ven y lo verás. ¿Quieres ver dónde está la fe y el cristianismo? Ven a verlo en este testimonio. A mí me encantan varios de los testimonios que salen en Aleteia, porque uno termina mostrándoselo a alguien. Mira cómo se da en esta persona. Ciertamente se da en los sacerdotes, en los obispos, incluso en los laicos que trabajamos en este mundo episcopal. Yo llevo ya 18 años colaborando en la Conferencia del Episcopado como un laico dirigiendo un área nacional de pastoral, y ha sido maravilloso que los obispos pues a varios laicos nos hayan pedido que hagamos este servicio de dirigir también. Pero la gente, esta estructura, como tú dices, le es un poco más difícil. Son los testimonios los que terminan convenciéndolo. Y en eso ustedes tienen una gran fortaleza, mostrando cada semana cómo llega la fe y mostrándolo a los demás a través de estas estructuras modernas, porque Aleteia ha sido construida sobre la base del análisis de lo que la gente ahora necesita. ¿Por qué el nombre? ¿Y cuántas personas están ahí? ¿A dónde llegan? Esos números que nos interesan, porque te cuento que cuando estábamos formando esta agencia de prensa y buscando los modelos de portales, cómo lo íbamos a hacer para incluso no ser tan iguales que otros, entre los 2 o 3 que estaban en nuestro frente era Aleteia. Y justo cuando Monseñor y yo estuvimos en la JMJ de Panamá y nos encontramos contigo ahí con la Fundación Ramón Pané, de la que Monseñor también es de la parte directiva, pues yo le decía, Monseñor, pero Colima, con Jesús es que podemos asesorarnos para echar adelante este proyecto que tú tienes en mente y que me ha metido en este lío de dirigir esta agencia de prensa. Y fue maravilloso el encuentro contigo en Panamá. Y luego cuando ya vimos a lo interno los números de Aleteia, por un plan de negocios que tú decías, es importante tener un plan de negocios. Este es el mejor negocio porque es el negocio de la verdad sobre la evangelización. Y el Señor nos tiene que dar las estructuras para salir adelante. Y a raíz de ahí, de eso que nos dijiste, y en el inicio de esta agencia, nos motivó a seguir adelante. Aquí tenemos, de hecho, varias de los hermanos articulistas que nos ayudan: Leonora Silis, Rosángela Torres de la revista Rayo de Luz, la psicóloga Arelis Rosario, que nos da las verdades médicos y de comportamiento. Entonces, ¿cómo es esa estructura de Aleteia actualmente? Muy bien. Sí, cuéntanos, Jesús. Y pues hoy día Aleteia se publica en 7 idiomas. En español, inglés, francés, italiano, portugués, esloveno y polaco. Tenemos también una edición en árabe que hemos tenido que interrumpir después de la explosión que hubo en Líbano, que era el país donde la mitad de nuestros lectores estaban, pero que por desgracia todas las líneas internet se fueron a volar y prácticamente tenemos que esperar para relanzar esa edición. Nosotros actualmente tenemos entre 10 y 20 millones de usuarios al mes según el momento. Por ejemplo, cuando el Papa hizo la bendición Urbi et Orbi a los inicios del confinamiento por la epidemia del COVID, ahí tuvimos 22 millones, fue nuestro récord en ese mes. Como te decía, nosotros tratamos, antes que hablar, escuchar. Tengo un amigo en Francia, no sé si alguna vez te he contado, que escribió hace 9 años un libro que se llamaba Dios en Internet, y que, entre otras cosas, se trataba de comprender por qué nuestros hermanos protestantes, hijos de la Reforma en Francia, tenían un alcance de audiencia más amplio que los católicos, a pesar de que los católicos son mucho más numerosos que nuestros hermanos protestantes. Y hoy día ya ha cambiado un poco la situación porque ha habido nuevas iniciativas católicas, pero antes era así. Y en su estudio llegó a una conclusión, y es que nuestros hermanos protestantes escuchan y nosotros los católicos hablamos. Es decir,
nosotros estamos tan convencidos de la belleza de nuestro mensaje que no nos ponemos en la piel, en los zapatos de aquellas personas a las que queremos llegar. Mientras que nuestros hermanos protestantes tienen ya una formación en comunicación que comienza poniéndose en el lugar de la persona a la que van a llegar. Entonces, esa conversión, que en el fondo también es una conversión que el Papa Francisco nos pide cuando dice que vayamos a las periferias, que salgamos a la vida de las personas, es una conversión de escucha. Esa conversión nosotros la podemos vivir en Internet gracias al Big Data, a los datos. Es decir, existen muchísimas fuentes que te permiten comprender cuáles son los intereses que en ese momento las personas tienen. Yo quisiera hablar de la comunicación entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Es algo apasionante. Pero si yo ahora te lo dijera, quizá las personas que nos escuchan no les interesa en este momento, aunque sea maravilloso. Sin embargo, las personas que nos interesan quizá están viviendo un momento de angustia porque no saben muy bien qué va a pasar en el futuro con la economía de nuestros países, su trabajo, sus familias, las escuelas, por este momento tan complejo que estamos viviendo con el COVID, que no sabemos si ya terminó o si todavía va a durar mucho tiempo. Y ellos están esperando una voz, una palabra de vida en esa situación. Entonces nosotros tenemos que identificar esas situaciones, identificar esos problemas, porque si nosotros los comprendemos y ofrecemos nuestro valor añadido, que es la visión del Evangelio, entonces realmente les ofreceremos un servicio. Entonces, ¿cómo uno puede saber lo que las personas hablan, discuten, buscan en Internet? Pues es muy fácil, vete a Google. Cada vez que buscas cualquier cosa en Google vas a ver lo que la gente está encontrando hoy día sobre ese tema, cuántas búsquedas hay. Puedes ir a Google Trends, los que son un poco familiares, y ahí ves el interés que puede tener. Existe Google Ads que te dice las palabras claves más buscadas y cuánto son buscadas por mes. Tú puedes ir a herramientas en Facebook que te dicen cuáles son los temas o los contenidos que en estos momentos están teniendo más interés entre las personas, y también en Instagram, en Reddit, lo que sea. Es decir, que hoy día, a diferencia del pasado, tenemos la posibilidad de escuchar en tiempo real las preocupaciones, los intereses, las búsquedas de las personas. Y nuestro reto está en poder ofrecer nuestro valor añadido, ofrecer una palabra que sea de vida, que sea de sentido en esa situación. Eso ha sido en parte el secreto del crecimiento de nuestra audiencia en Aleteia. Porque en vez de decidir nosotros la agenda, en vez de decir yo ahora voy a hablar de este tema y mañana de otro, nos hemos puesto a la escucha de los temas que la gente estaba buscando. Esto con los cambios en Internet, los cambios de los algoritmos, también cambia muchísimo, y cosas que hace 3 años funcionaban ahora no funcionan, y también eso luego nos genera nuestras crisis y nuestros replanteamientos. Pero lo que ciertamente no tiene que cambiar es esa actitud, esa conversión interior de comunicadores, que es: yo estoy al servicio del otro y por tanto le tengo que escuchar. No estoy aquí para transmitir mis ideologías o para mostrar lo inteligente que soy o que tengo simplemente razón. No. Nosotros tuvimos muchas dificultades para encontrar un nombre, Aleteia, que fuese en 7 idiomas u 8 idiomas, incluido el árabe, con todas las transliteraciones. Era complicado, todos los nombres tenían algún problema. Y de hecho no es fácil Aleteia acordarse. Pero bueno, como ha explicado Monseñor, Aleteia significa la verdad en griego, y la verdad es como un hijo, no es algo que te pertenece. Tu hijo no te pertenece, tú estás al servicio de tu hijo. Con la verdad sucede lo mismo.
La verdad es un don que recibimos y que tenemos que cuidar, pero que no podemos poseer y que no podemos imponer. Solo podemos transmitir en toda su belleza, ¿no? La Veritatis Splendor, que es una de las encíclicas del Papa Juan Pablo II, el esplendor de la belleza. Nosotros tenemos que transmitir belleza. El cristianismo es belleza y la belleza nos salvará, porque Dios es belleza. De manera que este es el proceso que nosotros estamos tratando de aplicar con, insisto, con muchos límites, pero parte de la escucha, ver cuáles son los temas, no solo de la actualidad, porque en las noticias es fácil, pero en muchas noticias a la gente no le va a cambiar mucho la vida. Si hay dos políticos de la República Dominicana que se están peleando y están en primera página de los periódicos, pues tampoco es que, aunque todo el mundo lo esté leyendo, no vamos a poder ayudar mucho en esa situación. Pero si hay cuestiones de sufrimiento, de depresión, de alegría y de gozo, en la que nosotros podemos meter el Evangelio, eso sí que puede cambiar la vida de las personas y por tanto eso puede generar después de la escucha un encuentro, que es el encuentro entre lo que las personas están buscando en Google, en Facebook, en Instagram y los contenidos iluminados por la fe que tratamos de compartir. Y el tercer paso, que es quizá el más complicado, al menos en estos momentos, que es luego hacer un camino juntos. Es decir, que después de que nos hemos encontrado, sigamos inspirando, sigamos ayudando, sigamos ofreciendo consejos, ideas, ayudas para que las personas puedan ser felices, para que las personas puedan vivir como cristianos, como padres, madres de familia, como estudiantes, como profesionales, de una manera bella, de una manera atractiva, ¿no? Entonces, ese es el tercer desafío. Tras la escucha y el encuentro viene el acompañamiento, el hacer vida juntos. Esto es algo que también el Papa Francisco habla mucho. Dice que en otro mensaje precedente para las comunicaciones sociales, dice que la misión de los medios católicos consiste en hacer un camino de vida con las personas. Caminar con ellos en la vida. No es fácil porque estas estructuras, bueno, Monseñor lo sabe, que ha creado tantas estructuras, Monseñor, no es fácil y hay que sacar el dinero, hay que buscar las personas que estén motivadas. Monseñor siempre dice, es que se está enamorado del proyecto. Ellos saben que acentuamos todo. Tú has tocado el tema de laicos que estén enamorados. Pues los únicos que funcionan en la vida son los enamorados. Tú eres un enamorado de la comunicación y tu esposa se pone celosa a veces, pero ella te rescata. Entonces hay que buscar enamorados y laicos, como tú dices. Los mejores comunicadores son laicos. Yo siempre lo he dicho, laicos, pero que den una respuesta. No es hablar de la Biblia, es hablar qué nos dice esta Biblia, este mensaje de la Biblia para hoy, para este mundo concreto y para estas personas en concreto. Lo que tú dices es mensajes aterrizados, sin negar la Biblia, pero que estén relacionados y tú nos estés viendo un método que es buscar lo que nos traen sobre la actualidad y entonces eso lo hacíamos antes, ver, juzgar y actuar. Pero el ver lo veíamos lo veíamos en la realidad, los estudios. Ahora los medios nos ofrecen eso que tú acabas de decir, de diferentes medios que nos dicen cómo están las cosas. Y eso, vamos a repetir, estoy repitiendo, es tomar ese mensaje bíblico, no el mensaje bíblico, el mensaje bíblico que nos dice para la realidad de hoy. Y eso es un trabajo de muchos laicos. Sí, además porque no nos estamos dando cuenta que estamos creando una biblioteca temática actualmente con estas herramientas. O sea, entras en el buscador interno de Aleteia y pones un tema y te van a venir artículos de los últimos años en el que te vas haciendo una idea y esos temas sirven para todas las pastorales, todos los trabajos que hacemos de formación
ahora utilizamos estos recursos porque también le damos la validez y la credibilidad. O sea que ese equipo que ustedes tienen, que a mí me da curiosidad, mucha gente pensará, bueno, será como el Listín Diario que tiene 500, 600 empleados y no sabe que a veces es con mucho sacrificio y poca persona con poco dinero. Sí, bueno, la primero que te tengo que decir es que tenemos la bendición, la gran suerte de contar con personas enamoradas de su trabajo, como decía, y solo así puede funcionar, porque esto es una vocación. Esto no se paga con dinero y no le vas a motivar a nadie con dinero, aparte que tampoco tenemos tanto dinero como para ello. Por ejemplo, en la lengua española, que es la más compleja, porque sirve a 22, 24 países. Entonces es complicado el gestionar esa diversidad cultural, y en la edición española contamos con 5 o 6 personas que trabajan a tiempo completo y con una red de colaboradores, freelancers que nos envían corresponsalías, que nos envían colaboraciones desde Buenos Aires, desde Estados Unidos, desde México, desde los diferentes países de lengua española. La verdad es que sí, es una producción quizá un poco forzada. Cada persona que trabaja en Aitella publica 3, 4 artículos al día y luego tiene que seguir las redes sociales y tiene que publicar un vídeo. Es un ritmo muy fuerte. En ocasiones nos gustaría poder calmarnos un poco y decir, voy a hacer algo con tiempo que esté lleno de sentido, ¿no? Y es un lujo que no nos podemos permitir siempre, porque en Internet es tan importante la calidad como la cantidad, porque la cantidad significa crear una relación cotidiana con el usuario. De manera que es algo complicado de gestionar, hacemos lo que podemos, obviamente, pero el secreto está en las personas, en un medio de comunicación, sea el que sea. Si a ti te dan millones de dólares, pero no tienes las personas adecuadas con la pasión para hacerlo, eso es una pérdida de dinero infinita. Sin embargo, si tú tienes las personas y están enamoradas, están apasionadas, aunque no tengan dinero, se las ingeniarán, buscarán el business model, irán a tocar a las puertas de las casas para que Monseñor sale a cazarlos, a los enamorados. Él sale a cazarlos. Dame un enamorado y el par de dólares aparece. Pero los que buscan dólares y no enamorados, este proyecto no va a funcionar. Necesitamos enamorados y los dólares aparecen, y no al revés. Bueno, aquí hay varios enamorados. Llegó Kirsis de los Santos, que aparte de que ha estado muchos años en la Pastoral Nacional de Laicos, también es secretaria ejecutiva de la Pastoral del Turismo. Está en el movimiento Matrimonio Feliz. Y cuando le lanzamos la solicitud de ven a acompañarnos en APM Prensa, dijo que sí. Yo decía, pero hijo, ¿de qué tiempo? ¿De dónde va a sacar? Y sin embargo lo hace, Kirsis. Adelante, Jesús, adelante. Mira, quería decirte que nosotros en Aitella hay algo que hemos comprendido, y es que a las personas les encanta descubrir el mundo, descubrir las bellezas del cristianismo, y la República Dominicana tiene bellezas extraordinarias naturales y bellezas del cristianismo, porque es el origen de la historia de la Iglesia en América, es la diócesis primada, es la cuna, ¿no? Y nosotros tenemos que saber contarlo. Es algo que hablé con Giovanni cuando nos vimos en Panamá. Yo creo que el mundo tiene que descubrir la belleza de la República Dominicana, la belleza natural y la belleza de su historia cristiana, que es la fuente evangelizadora de América. Y eso nos gustaría ponernos a su servicio. Nos gustaría poder contarlo con imágenes, contarlo con fotografías, con vídeos, contarlo con reportajes, para que no solo ustedes puedan
disfrutar de las bellezas que el Señor les ha dado, sino que también podamos compartirlas con nuestra audiencia internacional. De manera que aprovecho esta ocasión para ponernos a tu servicio y para que, si tienen ideas de reportajes, artículos, imágenes que podamos transmitir de la República Dominicana, nos encantaría poder hacerlo. De hecho, todo lo de Senderos de la Fe ha estado trabajado por Kirsis, incluso desde el propio gobierno. Ha estado en el Ministerio del Turismo, en turismo religioso, y ahora hay unas grandes iniciativas para... Bueno, el nuevo documental de la Fundación Fray Ramón Pané, contando sobre Pané, es maravilloso porque cuenta lo que pasó y en qué lugares pasó, y eso... Tú no puedes cambiar la historia, está ahí, esos lugares están ahí. Kirsis. Así es, y gracias por esa oportunidad que nos das de poder, nosotros desde esa fuente que es Aletella, pues poder comenzar a promover nuestro Sendero de la Fe y todas las primicias que nosotros tenemos y que realmente son patrimonio de la humanidad, porque no es exclusividad de la República Dominicana. Monseñor es otro apasionado que también fue obispo presidente de esa pastoral en su tiempo y que ha sido un gran promotor de los laicos, porque también fue obispo presidente de nuestra pastoral por varios periodos, y sabe lo apasionado que estamos con esto, y que creemos que será un gran segmento que el turismo religioso que puede contribuir a la economía no solamente de nuestro país, sino también a la economía del mundo, porque son más de 300 millones de turistas y peregrinos que se mueven alrededor del mundo. Y si podemos pues tener cápsulas y tener reportajes y tener imágenes de esos lugares, pues la gente le interesa, porque ciertamente le interesa, y viniendo de esa gran fuente, pues le puede llamar a la atención, y entonces ahí los vinculamos. De hecho, muchos turistas... Los circuitos que nosotros tenemos, porque ya tenemos muchos circuitos. Muchos turistas llegan porque son creyentes, incluso de otras denominaciones religiosas, preguntando a dónde voy, dónde quedan los santuarios, los lugares, el lugar de los primeros bautismos, el lugar de la primera misa, la primera ciudad, la Isabela. Es increíble, o sea, qué maravilloso. Este año celebramos los 525 años de los primeros bautizados, que fueron catequizados por Ramón Pané. Entonces fue muy oportuno ese documental, porque en este año celebramos esos 525 años de los primeros bautizados, y vamos a tener muchas peregrinaciones y renovaciones de bautizo allá en la Vega Vieja, donde acontecieron esos primeros bautizados. Y también vamos a celebrar en este año, inicia la coronación del centenario de la coronación de la Virgen de la Altagracia, y vamos a tener un año jubilar. Que estuvo San Juan Pablo II ahí coronando a la Virgen. O sea, tenemos que nuestra protectora ha sido coronada 2 veces, y ahora estamos, y además tenemos un obispo higüeyano con un libro y su tesis doctoral sobre la Virgen de la Altagracia. No, y que en el año jubilar de San José es la única advocación mariana que tiene a San José. En el cuadro. Entonces son muchas diosidencias que nosotros vamos a poder mostrar en este año y darle a conocer, y a través de los artículos pues también darle a conocer a toda la gente. Déjame defender a APM Prensa, Monseñor. Están negociando ahí Kirsi y Jesús solo, sacándolo a nosotros. No, a través de APM es un puente. Puente. Es a través de APM que llega a Aletella. Kirsi, tú déjales, luego yo te llamo y nos ponemos de acuerdo. Adelante, Monseñor. No, es que Kirsi sabe que yo le tomo el pelo. Imagínate, Colima, mandado por una mujer, Carahuique busca aliarte a Kirsi. Mire, otra mujer que tiene... En ese sentido, hay que resaltar nuestra colaboradora de Rayo de Luz, Rosángela Torres. Tienen también una iniciativa muy importante que se llama Face Leña. Rosángela, cuéntanos de eso. Abre tu micrófono. Hola, buenas tardes a todos, querido Monseñor, querido Jesús Colima, aquí a sus órdenes también. Bueno, sí, nosotros tenemos Face Leña, que es justamente un proyecto que nace para ver esa fe del pueblo,
del pueblo, y mostrar esos lugares donde esa fe se vive con cierta devoción, con la admiración de vivir la fe, pero también con la devoción. Así que tenemos una serie de videos que también podemos pasarle a través de Giovanni para que ustedes también lo puedan utilizar. No, de regiones específicas de República Dominicana. Son muy bien elaborados, producidos con drones y con mucha novedad tecnológica. Y es un producto que ha sido muy bien recibido, a la verdad, lo de Faith Leña dentro del proyecto Rayo de Luz en la Fundación La Buena Noticia. Tú sabes que aún cuando Jesús hablaba de esa investigación que nosotros tenemos que hacer y que tenemos a mano para dar respuesta a lo que nuestra gente nos pide, a lo que nuestra gente, nuestro pueblo necesita. Justamente nosotros los artículos en Rayo de Luz buscamos que den respuesta a esas necesidades. Y esa herramienta de Google para investigar los temas de más preponderancia, las inquietudes de la gente, así es que estamos llevando tanto en la red como en los artículos que solicitamos a nuestros colaboradores, que den respuesta. Por ejemplo, la depresión, el matrimonio, tratamos de llevar ese mensaje, como también decía Monseñor, llevar la buena noticia dentro de ese mensaje, dentro de mensaje que dé respuesta a esa necesidad que están teniendo nuestra gente. Y la respuesta de allá para acá es fenomenal. Y de ahí sale que en nuestra aplicación tuvimos que sacar la sección de consejería. Y justamente por la necesidad de la gente escribirnos, usted no se imagina todo lo que nosotros hemos tenido que hacer. Nosotros hemos tenido que salir a buscar gente que nos haya escrito, mira, yo me quiero suicidar. Y nosotros así mismo hemos salido y buscado los medios de poner esas personas en contacto con buenos terapeutas, con psicólogos, porque de nada nos sirve recibir un mensaje si no vamos a dar respuesta. Pero hay que decir que pasan cosas extrañas. Frente a la oficina de Rayo de Luz, hubo un suicidio de un hombre con su niño. Él se lanzó y la persona pasó por el frente de la ventana de Rosángela. Y bueno, aquello yo creo que marcó muchas de las iniciativas que ellos tienen, haber sido testigos. El dueño salió corriendo a intentar salvarle la vida al hombre. Monseñor, yo no sé si usted supo eso. Y murieron ambos. Pero lo que vivió la Fundación La Buena Noticia y Rayo de Luz después de ese acontecimiento frente a sus oficinas sirvió para fortalecer la respuesta a personas que te escriben y te lo dicen. Monseñor también es testigo porque a él le han escrito. Creo que por lo de un momento, Monseñor, que usted lo cuenta, de alguien que quería suicidarse, ¿verdad? Sí, yo y volviendo un programa, decidió no suicidarse. Así eso a mí que uno tocaba un problema, imagínate, era un mensaje de evangelización, pero digamos, no hablaba de Dios, que hablaba de Dios. Y muchas veces esta parte de lo del suicidio, por ejemplo, esa vez, como dice Giovanni, que nos marcó para dar respuesta, mi jefe me sube y dice, es que no podemos quedarnos con las manos cruzadas, tenemos que darle soporte a esa familia, estamos al lado, por algo el Señor nos puso al lado, entonces vamos a tratar, y le hemos dado el seguimiento a esa familia, a esa señora. Y con esto de los artículos, también dando respuesta. No, ustedes no se imaginan los casos. Bueno, Jesús sí, porque también Jesús recibe, me imagino, casos de este tipo. Todo cuanto nosotros, a través del Evangelio, llevando la buena noticia, podemos colaborar. No, y Monseñor siempre resalta, en el caso de la Fundación de la Buena Noticia, que es un laico que se motivó a utilizar sus recursos
para publicaciones sin saber si eso le iba a tener un retorno o no le iba a tener un retorno. Y hoy tienen 250,000 publicaciones mensuales y es también un modelo de éxito aquí en la República Dominicana. Y su app para los celulares con la revista es genial porque tienes la revista física que las personas necesitan, pero para las nuevas generaciones que quieren una plataforma moderna, pues está ahí. Y bueno, se la voy a mandar a Jesús para que la conozca. Gracias. Así que estamos en la parte final. Leonor Asilis anda por aquí. No sé si quiere hacer alguna pregunta o comentario, Leonor, para terminar ya con el último comentario de... Para mí es una gran alegría saber que Leonor está aquí. Es una sorpresa total. Leonor. No lo sabía. Oye, Leonor. ¿Y de dónde me conoce, Jesús? Es que eres famosa, Leonor. Mira, desde tiempos de Zenit ya nos habías mandado mensajes, ¿te acuerdas? Mire para allá. Es verdad. Y hoy articulista de APM Prensa. Discúlpeme, me entró una llamada y de la emoción no escuché nada, pero mi admiración es impresionante. Yo creo que la labor que ustedes están haciendo, la verdad, es de verdad maravillosa. Creo que si San Pablo viviera, estaría en el equipo de Aleteia. Nada, yo feliz de estar aquí, estoy manejando, pero el Señor es mi guía y estoy feliz de verdad de haber participado. Espero que esta no sea la última. Yo soy también escritora en APM Prensa, estoy de discípula de Monseñor de la Rosa. Y por supuesto, Jesús, gracias por tu apertura y por estar con nosotros. Me callo antes de que me voten. No, yo te confieso que cuando vi que tú estabas aquí me dio una grandísima alegría porque yo he seguido primero los mensajes que nos mandaste a Zenit y después tus artículos y tus publicaciones en Facebook y en otros lugares desde hace ya muchos años y no me esperaba esta sorpresa que nos ha hecho Giovanni y que le doy las gracias. Bueno, porque yo te dije que Monseñor de la Rosa sale a pescar enamorados. No se lo diré a mi mujer. Bueno, pues nada, Jesús, ha sido de verdad, nos hemos sentido muy bien de compartir contigo, que nos animes en esta colaboración de enamorados. Vamos a tener que hacer como una fundación de enamorados de la comunicación, como Señor de la Rosa a la cabeza. De asesor, y ustedes los laicos haciendo el papel. Ustedes los laicos haciéndolo ustedes y las laicas mandándolo a ustedes. Como tiene que ser. Bueno, Jesús, darte las gracias. Gracias a ustedes. Encomendarnos mutuamente a las oraciones por ambos. Aleteia es fuente de inspiración para esta pequeña agencia de prensa que comienza desde hace un par de años, motivado por nuestro obispo presidente. Y bueno, este siervo tecnólogo, comunicador, con todos estos hermanos maravillosos que el Señor nos ha regalado, que nos están dando ahí, poco a poco va sonando el nombre de APM Prensa y tenemos muchas cosas que hacer, según el Señor nos va marcando y dándonos las facilidades. Este tiempo de pandemia, lejos de desanimarnos, nos animó. Si te cuento cómo sacamos la misa diaria de Monseñor de la Rosa, él encerrado en la otra arquidiócesis y yo en mi casa, y llegamos a hacer esa misa diaria a través de todas las redes sociales, sus mensajes una vez al mes por un libro. Y cuando yo abro ese muro personal de Monseñor de la Rosa, es increíble la cantidad de personas que entran ahí. Entonces, por ellos vale la pena todos estos esfuerzos que aparentemente, humanamente, parecerían que no tienen valor, pero lo tienen y a nosotros nos llenan de satisfacción. Es verdad que se necesita todo el tema de tener los recursos, quisiéramos tener las plataformas más fortalecidas, comprar servicios a los que lleguen más lejos, pero yo siempre me tengo en mi mente el mensaje de que el Señor nos dijo sean sal, y tú a un sancocho, a un caldo no le echas 5 libras de sal porque se dañaría, tienes que echarle una pizca de sal que es el que le da el sabor, y yo creo que a eso el Señor nos llama. O el ejemplo del sembrador que sale a sembrar y no se preocupa si cayó en la tierra, si cayó dónde, y de hecho de los 4 lugares 3 fueron un fracaso, pero él no pensó en eso, él terminó feliz de sembrar, y es lo que creo que el Señor nos llama. Así que último mensaje antes de despedirnos, Jesús. Sí, yo lo que puedo decir es que ustedes, todos los que están aquí, son privilegiados porque tienen un pueblo, que es la República Dominicana, que tiene una predisposición natural
para abrirse a Dios. Y eso es una gran gracia que tiene el pueblo dominicano, y se lo digo yo que vivo en Europa, donde no es así. Y eso yo creo que tiene que ser, en primer lugar, un estímulo para su trabajo, porque ustedes ven todo el bien que pueden hacer. Pero creo que también es la vocación de la República Dominicana para el mundo. En Estados Unidos, la República Dominicana hoy es un faro de fe. Muchos emigrantes están allí y transmiten su fe que han recibido en la República Dominicana. Ustedes son un faro de fe para nosotros, de cómo se puede vivir la vida cristiana con felicidad allí donde Dios nos ha puesto, ¿no? Sean faro de luz para nosotros en un mundo como el europeo, que pierde en ocasiones la frescura de la fe. Ustedes nos la están transmitiendo, la necesitamos, y por eso les damos las gracias, y sobre todo les alentamos mucho a que lo sigan haciendo y aún más. Muy bien, y terminaremos con la palabra de Monseñor. Yo espero, Monseñor, que usted y que Jesús Colima de vez en cuando nos mande sus artículos también, que lo ponemos en APM Prensa para que lo lean por aquí. Ya tú sabes, si esto te caen detrás, te fastidian. Mira, Jesús, gracias, te estoy mirando. Tú estás en Roma y te veo como si tú estuvieras aquí en Santo Domingo, como igual que yo. Igual es una cosa maravillosa. Quiero invitarnos a nosotros mismos a que tomemos el mensaje de Colima. Ustedes son un faro de luz, somos un faro de luz. Son varios misioneros venidos de fuera que me han recordado que tenemos esa misión, que tú acabas de decir. Jesús nos acaba de decir, tenemos esa misión de ser ese faro de luz. Ese faro de luz. Aquí está, ¿quién se tomando puntos ya? Entonces, seamos el faro de luz. Y ser faro de luz es el Evangelio. Faro de luz es todo lo de Dios. Dios es ciencia, Dios es Evangelio, Dios es vida, Dios es comunicación, Dios es Biblia. Seamos como Dios, un faro de luz. Gracias por decirnos este mensaje. Gracias por estar cerca de nosotros. Y ya tú sabes, Giovanni, seguimos adelante tratando de ser un faro de luz. Bueno, Monseñor, terminamos este conversatorio, especialmente en un momento en que estamos viviendo la jornada de las comunicaciones sociales, en el que nos sentimos más motivados a poder continuar con esta misión, como decíamos al principio, como una vocación a un grupo de locos, de los buenos, el Señor nos ha llamado, y que podemos hoy, a través de estos procesos tecnológicos, compartir la alegría de ese llamado que el Señor nos ha hecho, al que tenemos que ser fieles a esa misión de estos talentos que el Señor nos ha dado. Así que, Jesús, que el Señor te siga bendiciendo ahí en Roma, y que aparezcan todo lo necesario para que Aleteia se mantenga alimentándonos también a nosotros desde Roma. A todos ustedes que nos han escuchado, muchísimas gracias por haber estado en este conversatorio. Compártalo y entre a nuestro portal. Entre a aleteia.org, déjeme invitarlo para que usted vea y se motive. Y también a nuestro portal de apmprensa.com. Échenos la bendición, Monseñor, para que terminemos con el Señor. Pedíamos que Dios bendijera nuestra reunión. Yo siempre me gusta decir que el comunicador es una bendición, porque la verdad nos hará libres. El comunicador es necesario para ser libres, necesario para la justicia, necesario para la verdad. Que Dios nos bendiga. Y si somos comunicadores, somos una bendición. Lo que le voy a decir entonces es que sean buenos comunicadores. Y eso es una bendición. Y volviendo a tomar la palabra, que no se nos va a olvidar, que seamos siempre comunicadores enamorados. Y que el par de pesos, pero hay que buscar el par de pesos. Enamorado y que aparezca el par de pesos. Pero los enamorados no buscan primero el par de pesos. Los enamorados, vamos a ver, sobre todo los hombres, ¿dónde está la novia? Entonces se van allá. Y el par de pesos aparece para ir a ver a la novia. Que seamos esos comunicadores de verdad. El comunicador, cuando es de Dios, es una bendición. Que el Señor nos siga bendiciendo para que seamos bendecidores, para que seamos comunicadores. Y es bueno que veamos nuestra vocación como laicos también. Los laicos son bendición.
si son comunicadores. Entonces yo debo terminar, como decía Colima, antes que me eche. Que el Señor nos bendiga. Y que el Señor nos bendiga como comunicadores. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Muchas gracias a todos ustedes. Amén. Gracias, Jesús. Gracias a Muchas todos. bendiciones. Bendiciones para todos.